Ya estamos con este clima navideño. Podemos ver adornos, luces y en los hogares, muy especialmente en los centros comerciales, se visten de fiesta. Se acerca la Navidad. Cada uno de nosotros tiene una manera muy personal, quizás, de celebrar Navidad. Y en esta mañana quisiera meditar en lo que es pesebre y cruz, que es el propósito de la venida de Jesús. Pesebre y cruz. Cuando era chico pensaba que la Navidad se celebraba cada 5 años, porque nunca llegaba el tiempo. Igual que cuando usted espera su cumpleaños, cuando es chiquito, nunca llega el tiempo. Y ahora ya grande, me parece que ya cada 6 meses, porque ¿qué hace que celebramos Navidad? El otro día. Pero en realidad es hermoso que en el país y en muchos lugares alrededor del mundo haya una mención especial sobre este acontecimiento único que cambió la historia de la humanidad, pero lo más importante, que cambió mi historia y cambia tu historia. Cuando pensamos en la Navidad, pensamos en el pesebre, vamos a la Escritura y podemos pensar que es un evento anunciado proféticamente y tendríamos que ir, y hay muchas escrituras que lo anuncian. Mateo se encarga de recordar una de ellas que dice: "He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel", que traducido es "con nosotros Dios", y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Y termina el versículo en Lucas, el relato de Lucas capítulo 2:7, termina diciendo: "Y dio a luz su hijo y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre". Pesebre y cruz. Cuando pensamos en el pesebre, el cumplimiento profético a través de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, el anuncio angelical tanto a la Virgen como también a aquellos pastores. Cuando pensamos en pesebre, pensamos en un cielo abierto, en que se abre el cielo y la gloria de Dios desciende hecho hombre. Se manifiesta ese día en un pequeño bebé, pero el misterio, Jesucristo ya estaba en el vientre de la Virgen por 9 meses. El proceso, el creador y sustentador de todas las cosas, él vivió el proceso del cual él creó. Y todo este proceso de esperar, de aguardar en la mente y en el corazón de la Virgen María, sabiendo que en su seno estaba Jesús, el Hijo de David, que salvará al mundo de su pecado. Y en esa manifestación de nacimiento, lo envuelve en pañales y lo pone en un pesebre. En el pesebre está el niño. En la gloria, en el trono, ya no está Jesús. Ya se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero en la gloria y en los cielos, en los ángeles, estaba el canto de alabanza: "Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres". Era una noche, se transformó en día. En el pesebre está Jesús, recién nacido. Pero él venía para una misión,
Si yo la he puesto en los versículos del relato de Lucas, porque el pesebre y la cruz es el propósito de su venida, en el testimonio mismo de Jesús. Y en Lucas nos aclara el evangelista Lucas, cuando llegó a Nazaret, Jesús dijo en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En esta escritura encontramos el resumen de la misión de Jesús. La buenas nuevas a los pobres, sanidad a los quebrantados, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos de corazón. ¿No es realmente lo que existe en la sociedad hoy? ¿No es lo que le pasa al hombre hoy? No hay escasez. ¿Qué es la pobreza? Es la ausencia de riqueza. ¿Qué es el dolor? Es la ausencia de la salud. El hombre que está sufriendo, tanto física, emocional y espiritualmente, y la misión de Jesús aparece en un pequeño pesebre, allí en Belén de Judá, pero con la misión poderosa y eterna de traer buenas nuevas, de sanar, de libertad, de traer vista, de traer libertad a los oprimidos. Él lo resume de esta manera. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él declara en la casa de Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Vino a buscar, y lo buscó a Zaqueo. Entró a su casa y dice: hoy llegó la salvación a esta casa. No hay tiempo porque Él es eterno. No hay un lugar reducido porque Él llena todo. En este lugar, en este día, hoy ha llegado la salvación. Así como a la casa de Zaqueo, porque donde está el Señor, donde está Jesús por su Espíritu, allí hay salvación y vida eterna. Cuando algunos de los discípulos estaban discutiendo entre ellos quién sería el Señor, Jesús le dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Desde el próximo domingo, que vamos a tener la celebración por 2 domingos, se va a estar hablando de la Navidad y se va a estar actuando y se va a estar proclamando, y escuchamos música de Navidad, escuchamos mensajes de Navidad. Pero en estos 2 versículos quiero decir el resumen de la venida del Señor. Vino a buscar, vino a salvar, vino a servir y vino a entregar su vida. Por eso tenemos Navidad. Por eso Él fue puesto en pesebre. Por eso vino al mundo. Pero visitación, escúcheme, visitación sin crucifixión no existe la redención. No hay redención. Por lo tanto, la Navidad o el nacimiento está conectado con la muerte y la cruz. El pesebre está conectado con la cruz, con el monte Calvario, con el Gólgota. Dice Juan en su relato, Juan capítulo 19, y cargando su cruz, salió al lugar de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. La manera perfecta de celebrar Navidad es entender y estar ante la cruz.
La Navidad que tiene sentido, que tiene celebración, que tiene alabanza, que tiene resultado de vida y de gozo eterno, es la que celebramos cuando nació Jesús, pero lo hacemos a los pies de la cruz. Porque el pesebre sin la cruz no hay salvación, no hay redención. El Señor se pudo manifestar y en todo su andar Él complacía al Padre. Él hablaba las palabras del Padre, Él hacía la obra del Padre, Él ministraba a los pobres, Él sanaba a los enfermos, Él estaba allí dando consejos, enseñanza. Todo eso es manifestación de su persona gloriosa, Dios hombre, Jesucristo con nosotros. Pero sin la cruz, Él no podía traer salvación, no podía traer redención. Por lo tanto, la escena cambia totalmente. Fíjese, cuando Jesús es puesto en el pesebre, los cielos se abren, se llenan de luz, los ángeles cantan, una estrella está guiando. Cuando Jesús es puesto sobre la cruz, el día se hace noche, los ángeles callan, el cielo cerrado. Comenzaba a ejecutarse el tremendo, único y glorioso sacrificio de la redención. Fue necesario que viniera de una virgen, fue necesario que naciera por obra del Espíritu Santo, pero era necesario que padeciera en una cruz, que entregara su vida en la cruz, para que Él se transformara realmente en el Salvador. Por eso Él decía que Él no vino a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y para buscarlo, no solamente vino a enseñar, no se puso en un pedestal, se puso en nuestro lugar y se puso en una cruz. Podemos escuchar las palabras de los profetas anunciando el nacimiento de Jesús. Podemos ver y vamos a escuchar a lo largo de estos días los cantos de los ángeles anunciando el nacimiento de Jesús. Pero cuando Jesús está en la cruz, hay silencio absoluto. Y lo que debemos escuchar son las palabras de Jesús. Hay 7 frases que registran los evangelios. En nuestra clase de los domingos terminamos la clase meditando en estas frases, en estas palabras eternas de Jesús sobre la cruz. Y para poder entender con total respeto, con total reverencia, con total temor de Dios, tenemos que abrir nuestro oído y nuestro corazón a las palabras de Jesús sobre la cruz. Cantamos de la cruz, nos gloriamos en la cruz, pero cuando nos enfocamos en la persona gloriosa, santa, santa, santa de nuestro Señor Jesús sobre la cruz, tenemos que enmudecer. No hay palabra humana, no hay expresión que pueda transmitir ese sacrificio único, eterno, glorioso de nuestro Señor Jesús. Cuando alguien está por entrar al umbral de la muerte, alguien dice, ante eso no se puede fingir. Todos nosotros vamos a llegar a ese momento si el Señor no viene antes. Amén. Pero las palabras dichas por la persona antes de morir es como un tesoro que le queda al familiar. Es como algo que recordás el resto de tu vida. Es algo que queda grabado porque es un ser amado que está a punto de partir y quiere expresar y decir palabras. Y yo compartí con el grupo la primera vez que tuve
la oportunidad en mi vida, siendo adolescente, ver partir un ser querido a la eternidad, ver morir a alguien. Y fue a mi abuelo Martín. Y estaban allí los hijos rodeando la cama. Yo tendría alrededor de 12 años. Y estaban los hijos rodeando la cama y estaban uno de sus hijos teniéndole la mano. Mi abuela acostadita al lado de él. Mi abuelo Martín, después de escuchar la lectura de un salmo, comenzó a decir: gracias Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Y fue repitiendo gracias a Dios hasta que se quedó sin voz. Yo le pude mirar los labios decían gracias a Dios, y así durmió en el Señor. Fue algo que impactó mi vida para el resto de mi vida. Es la muerte de los santos. Amén. Cuando nos acercamos a la cruz, cuando nos acercamos a Jesús sobre la cruz, debemos detenernos en cada palabra que Él dice. Son las palabras poderosas, dichas en el dolor, en la angustia, en el sufrimiento, en la carga que Él tenía, emocional, física y espiritual, porque sobre Él estaba cargando todos nuestros pecados, sobre Él estaba lo que es nuestra maldición, porque maldito todo aquel que es colgado en madera. Las 3 primeras frases del Señor están relacionadas a los demás, están relacionadas a lo que son las más profundas necesidades del corazón humano y la más simple o más sencilla de las necesidades. Las 3 primeras. En ese lugar único, el unigénito de Dios, expresando estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Usted se acuerda cuando Él enseñaba que había que amar a los enemigos? ¿Usted lo hace? Yo lo hago. Un momento. Pero Él, que lo enseña, Él lo demuestra y lo practica. Y está allí todos aquellos que le causaron el dolor, la angustia, el escarnio. Están allí, desciende de la cruz, burlándose. Y el Señor, el primer clamor, la primera oración que hace sobre la cruz al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Usted cree que el Padre escuchó esa oración? Claro que el Padre escuchó ese clamor. Ahí estaba el centurión, que cayó allí y dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahí está Pedro predicando el primer sermón y le dijo a todos ustedes que mataron al autor de la vida, ustedes que crucificaron al Señor que estuvo haciendo bien ese milagro, que Dios estaba con él, ustedes que lo crucificaron. Y ellos dijeron: ¿qué haremos? Arrepiéntate de corazón y recíbele como Salvador. Él es el Señor. Y dice la palabra que se convirtieron como 3.000 personas. Estaba siendo el fruto de la oración de Jesús: Padre, perdona a mis enemigos. Estaba la respuesta del Padre salvando almas, como la que sigue: acuérdate de mí, le dijo el ladrón buenito. Tú sabes que no hay ningún ladrón bueno, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí está el Señor crucificado, angustiado, dolorido, y está oyendo el pedido de aquel ladrón creyente, porque creyó, porque confesó. Nosotros estamos aquí porque estamos recibiendo lo que merecen nuestros hechos, pero Él ningún mal hizo.
Y el Señor le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor, en ese momento de expiación, de entregar su vida, está orando por sus enemigos y está salvando a un ladrón que está al lado de él. Y esa es la verdad del Evangelio, es el Evangelio de Dios. Dios perdona a los pecadores y da vida y vida eterna a los que creen en Él. Desde la cruz, el Señor está perdonando y salvando y dando vida eterna. La tercera oración me conmueve. Aquella mujer que lo recibió y lo envolvió en pañales. Aquella mujer que se asombró desde el anuncio angelical. Aquella mujer que se asombraba de cada palabra de lo que los magos le decían. Aquella mujer que lo vio crecer. Aquella mujer que su madre en la tierra estaba a los pies de la cruz. Y al lado estaba el discípulo amado. El Señor en ese momento de dolor y angustia, cuando ya estaba por cortar su relación, cuando iba a estar desamparado, quiere dejar amparadas a su mamá. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Fíjese, el hijo está amparando a su madre. Mujer, ahí tu hijo le está diciendo, vas a tener compañía, vas a tener protección, vas a tener consolación. Eso es la intercesión de un hijo por su mamá. ¿Cómo nosotros actuamos con nuestros padres? El Señor nos está dando el ejemplo. Protegerlos, cuidarlos y bendecirlos. Amén. Él tiene ese cuidado en ese momento tan sagrado. Y dice la palabra que el discípulo le recibió consigo desde ese momento. Y ahora voy a leer, para finalizar, las palabras más profundas. Incomprensible a la mente humana. Por eso el apóstol decía que la cruz de Cristo es locura para los que se pierden, pero que es aceptada por fe en el corazón. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Veo a Dios cubriéndonos a nosotros y dejando a su Hijo. ¿Qué es este desamparo de Dios? ¿Qué es esta angustia y este dolor? El mayor dolor, la mayor angustia es la realidad, vivir la realidad de la ausencia de Dios en la vida. Porque la vida sin Dios es el infierno. ¿Tú lo has pensado? A mí me da dolor y tristeza pensar que hay mucha gente que dice, yo ni creo en Dios, no existe Dios, y lo dice ligeramente, o quizás muy convencido, pero eso no cambia de que Dios está, que Dios existe, que Dios busca, que Dios ama, que Dios perdona. Que el Señor entra en ese profundo dolor de la separación de su Padre, porque el santo Hijo de Dios cargó con todos nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras enemistades, nuestras bajezas.
cortó la relación, se cortó la relación con Dios Padre por mí. Por eso él después dice, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo, tengo sed. Y cuando vemos la historia, que no tenemos tiempo y usted la conoce, desde el arresto, la noche, el ultrajo, el maltrato, los latigazos y todo lo que significa eso, y colgarlo en una cruz, ¿cómo no va a tener sed? Pero acá nos está diciendo, según el orden puesto luego de que Dios lo había desamparado, y aquel que decía, el que cree en mí, agua, ríos de agua viva brotarán de su interior. Se quedó seco en su interior. Y no solamente a la sed física, la sed de la angustia de no tener comunión con Dios. Y dice la otra palabra tremenda, allí le quisieron dar vinagre mezclado con miel. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. La Escritura dice que Él lo dijo a gran voz, como también dijo a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese consumado que llegó a los cielos como la perfecta ofrenda, consumado es el Cordero de Dios ofrecido por nuestros pecados. Fue consumada la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el infierno. Fue consumada la abertura, la comunión con Dios. El velo del templo se rasgó por medio. Fue consumado el sacrificio único de la redención. Estuvo en un pesebre y estuvo en una cruz para consumar la obra del amor de Dios. Por ti, por mí. ¿Lo crees? Cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto es profundo, esto es santo, 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 hermanos, muy, muy profundo. Tenemos, y lo decimos, sabemos que al decir al Padre, ¿por qué me has desamparado?, no hubo respuesta del cielo. Ahora yo quiero pensar por un momento en el corazón del Padre. ¿Cuántos somos padres acá? Levante su mano. ¿Cuántos tienen hijos? Somos padres. ¿No se rompería su corazón y el mío si un hijo o una hija nuestra está colgado sobre la cruz y está cargado con todos los pecados que no cometió, con toda la soberbia que no tuvo, con toda la maldad que no hizo, y está puesto allí, y el corazón del Padre no sufría igual que el Hijo? Claro que sufría igual que el Hijo. Claro que el dolor del corazón del Padre era igual que el dolor del Hijo y el dolor del Espíritu, porque el Espíritu Santo se ofreció al Padre en un sacrificio vivo y perfecto para la redención de la humanidad. El sufrimiento del Padre llegó hacia Él y el Hijo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe qué significa eso? El abrazo del Padre al Hijo, el abrazo eterno, porque en Cristo es nuestra reconciliación. El abrazo de Dios a Cristo es el abrazo de Dios a ti y a mí, porque en Él somos reconciliados con Dios, porque Él es nuestra paz, porque Él erradicó las enemistades, porque en Él sacó el odio
Y Él trajo la perfecta comunión y la perfecta redención. ¿Lo crees? Eso es Navidad. Eso es Navidad. Tenemos como costumbre linda, a veces se puede, a veces no, pero tenemos que en algún arbolito ponemos regalos. Con sencillez, con amor, como se pueda. Pero yo te invito, por un segundo, a que recibas los regalos, no del arbolito, del árbol de la cruz, donde murió Jesús. Aquí Jesús conquistó un regalo del perdón para ti y para mí. Abre el perdón de Dios para tu corazón y para tu vida. Y recibe el perdón de Dios. No seas orgulloso, no lo rechaces. Recibe el perdón de Dios porque es un regalo de Dios para ti y para mí, conquistado en el árbol de la cruz. Nos da el regalo de la justificación, porque son quitados nuestros pecados y somos justificados ante Dios, y por lo tanto, justificados después por la fe, tenemos paz para con Dios. El regalo de la justificación. Tenemos el regalo de la esperanza eterna, de la vida eterna, porque Él dio su vida para que nosotros podamos tener vida y vida eterna. Dice la palabra que de tal manera Dios amó a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Inclina tu rostro, por favor. Piensa, ¿sientes que fallaste a Dios? No me lo tienes que decir, todos fallamos a Dios. Piensa en la oración de Jesús: Padre, perdónalos. ¿Tienes duda de qué pasa el mañana? Si llega la muerte a tu vida o a la mía, hoy estarás conmigo, dice el Señor. ¿Estás solo? ¿Tienes necesidades? ¿Tienes faltas? Aquí está el Señor que dice que Él cubre sus necesidades, como lo cubrió con a su mamá en la carne. Pero sobre todo, me encanta esa expresión del Señor resucitado que dice: mira, subo a mi Padre y a vuestros padres, a mi Dios y a vuestro Dios. A los pies de Jesús puedes tener la comunión y recibir el Espíritu Santo de Dios, que es dado a todo aquel que cree. Inclina tu rostro, por favor. Te invito a que puedas tener esta oración. Gracias, Señor, por el pesebre, pero muchas gracias por la cruz. Y di conmigo, si lo sientes en tu corazón, si es producido en ti por el Espíritu Santo de Dios, te está hablando a ti y a mí en esta mañana. Dile: Señor Jesús, yo creo en ti. Creo en tu muerte en la cruz por mí. Creo en el poder de tu sangre para limpiarme de todo pecado. En esta mañana te recibo en el pesebre de mi corazón. Te recibo en mi corazón. Confieso con mi boca. Lo creo en mi corazón. Tú eres el Señor. Dios te levantó a los muertos. Eres mi Salvador. Lo creo. Por lo tanto, lo recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos van a tener una Navidad con Jesús en el corazón ahora? ¿Quién recibió a Cristo en el corazón esta mañana? Levante sus manos. Dios le bendiga. ¿Él me ha recibido a Cristo en el corazón esta mañana? ¿Vino a tu corazón? Iglesia, ¿estamos bendecidos? El Señor del pesebre es el Señor de la cruz
pero es el Señor resucitado que nos da vida y vida abundante. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si usted recibió a Cristo en su corazón, no te vaya igual. Pase acá adelante. Y acuérdese, hermano y hermana, Él vino para sanar a los quebrantados de corazón, para traer alivio. Si tiene alguna oración que hacer, si hay un pedido, aquí estamos para orar por usted. El resto, que el amor de Dios, la paz de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Amén. Dios le bendiga.